En la Fórmula 1 ya se ha iniciado un proceso imparable a través de una serie de pasos en los cuales se va a ir incrementando el porcentaje de combustible ecológico en los depósitos de los Fórmula 1. Este proceso finalizará en el 2027, que toda la gasolina, todo el combustible que se utilice en Fórmula 1 tendrá que ser de origen ecológico. ¿Y qué pasa en el mundo de la moto? Pecino nos trae una información fantástica, unos datos muy precisos de lo que está sucediendo, porque también hay cambios. Si quieres estar informado de lo que va a ser el futuro de MotoGP, no te pierdas este vídeo. ¿Qué tal, Manuel? Pues Un hoy voy a tema... traer, sí, hoy vamos a hablar de un tema eh, que no, o sea, un tema de lo que no se ve, de la trastienda de MotoGP, ¿ok? A lo mejor puede sonar aburrido, pero os garantizo que es súper interesante. No va de resultados ni de pilotos, sino va del futuro de MotoGP. Muy ¿Hacia dónde va importante. MotoGP? ¿Hacia dónde va MotoGP? Y especialmente en el tema del medio ambiente. Sé que a los que nos gustan las carreras es algo que, bueno, en general nos suena un poco raro, ¿no? O nos suena no vinculado con las carreras, pero es una realidad que el mundo va hacia una dirección y ni MotoGP no puede ser, no puede estar pues ciego ni escuchar ni oír hacia dónde va el mundo. Y me refiero a las emisiones, ¿ok? Ajá. Mira, haciendo el reportaje sobre el que tenemos que hacer otro vídeo, que es dentro de la maquinaria de un equipo de MotoGP, una de las cosas que probablemente lo que más me dejó impresionado fue el consumo de combustible de un equipo de MotoGP. El consumo. Verificado en Repsol y en Ducati. En Repsol me dijeron que ellos tienen en el garaje por cada gran premio 2 pilotos, 700 litros de gasolina. Chicho, 700 litros de gasolina. Multiplica por 20 grandes premios. Son 1.400 litros de gasolina gasta un equipo en una temporada. Multiplica por 10 equipos. 140.000 litros de gasolina. Es acojonante. No, claro. De algún lado sale la potencia. 140.000 litros de gasolina. Claro, esto no se ve y tal, pero hay que reconocer que es una barbaridad. Es una barbaridad. Bien, y entonces el Mundial, como toda la sociedad, se ha puesto en marcha para disminuir la emisión de CO2, que es lo que genera la combustión de los combustibles fósiles, CO2, ¿no? Entonces, hay que decir que la Fórmula 1 está un paso por delante de MotoGP, que la Fórmula 1 ya en el año pasado tenía un porcentaje de etanol, que es parte de un biocombustible, que esta proporción en este año es del 10% y que en el 2025, que es pasado mañana, toda la Fórmula 1 correrá solamente con combustibles no fósiles. Sintéticos. No fósiles, que es diferente. No No fósiles. fósiles, vale. Bien. En las motos, ¿cuál es la escalera que han preparado? Acuérdate, estamos en 2022. En 2024 el 40% del combustible será no fósil. 40% en 2024, en 2 años. Y en 2027 será 100% no fósil. Es decir, en 6 años. En 6 años estaremos sin emisiones. Sin emisiones o con, sí, Mm, o con menos emisiones, digamos, con menos emisiones, ¿ok? Es que me lo he tenido que apuntar todo porque es súper difícil. Bueno, la velocidad esta de hacerlo los coches en el 2025, es porque, como has oído, hay muchos fabricantes de automóviles, muchos grandes, que han dicho o se van 100% al eléctrico
o se van a emisiones muy bajas en motores de combustión. Entonces, en el mundo del automóvil hay un contrarreloj para llegar a tiempo a esta historia. MotoGP, lo que te digo, tiene 6 años para hacerlo. Bien, y entonces dentro de esta estrategia de MotoGP de ir a limpio, por eso se introdujo el MotoE en 2019. Porque te voy a explicar, hay dos maneras, ¿no? Hay dos maneras de ir a limpio. Uno es con el eléctrico y otro con una cosa que se llama ecocombustibles. Vale. Ecocombustibles, que viene de ecológico, eléctrico. Y entonces MotoGP de momento está ensayando con las motos eléctricas desde el 2019, que lo hemos visto todos. Se llama, o sea, hasta ahora corrían con Enérgica, la marca italiana Enérgica, y a partir del año que viene entra Ducati como suministrador único de motos eléctricas con una moto que se llamará Ducati V21L. Okay, ahora mismo, V21L. Ahora mismo está la moto en fase de desarrollo y bueno, y el problema es clarísimo, el problema es el espacio. O sea, para que una moto aguante una distancia como las de ahora, es decir, ¿cuánto? 40 minutos, ¿no? Una carrera. Sí, 43 minutos MotoGP. MotoGP, ¿sabes cuánto tendría que pesar la moto para llegar a la misma distancia? 500 kilos. 500 kilos. Bien, entonces está por un lado este desarrollo eléctrico que me parece a mí me resulta más como una especie de vitril, de querer enseñar una cosa, mira lo que estamos haciendo, pero no es realista. ¿Correcto? Bien. Y ahora vamos a lo que creo yo y a lo que me consta que se está trabajando, por ejemplo, en Honda. Se está trabajando con los ecocombustibles. Dentro de la familia de los ecocombustibles hay dos familias. Ya sé que es un poco aburrido, pero presta atención porque esto es cultura. Una son los biocombustibles y lo otro son los e-combustibles. Los biocombustibles tienen origen en la biomasa. En productos renovables. Sí. Bien. Y dentro de los biocombustibles hay ya dos generaciones. El biocombustible en la primera generación se generaba a base de maíz, remolacha azucarera o trigo. Trigo. Pero claro, aquí había como una especie de problema moral, porque todo esto son alimentos que tú los retiras de la gente para hacer combustible. Y esto es peligroso porque en un momento dado puedes sembrar para lo que te da más lucro, que son los combustibles, olvidándote o dejando atrás o en un segundo plano a las personas. Y entonces esto generó un problema moral y en la segunda fase del ecocombustible se ha solucionado esto porque se consigue hacer lo mismo con celulosa. Árboles. Celulosa, los restos que quedan cuando se hacen papel, o la paja. O la paja. La hierba seca. La hierba seca. Y hay varios tipos de biocombustibles, ¿no? Pero el más usado es uno que nos suena a todos, que se llama etanol, que se utiliza en el mundo entero. Bueno, yo, como sabes, viví 8 años en Brasil y allí en las gasolineras hay la bomba de la gasolina y al lado hay una que se llama alcohol. Y es puro alcohol de caña, de azúcar. Entonces hay coches con las dos. Hay coches con motor a alcohol y coches con motor a gasolina. Y la propia gasolina llevaba en mi época un 10% de alcohol. El problema, por ejemplo, y esto no funcionaría en un país europeo porque para arrancar un coche de alcohol en Brasil, que no hace frío, llevaban un pequeño depósito de 3 o 4 litros de gasolina.
para arrancarlo. Una vez que lo arrancas ya el coche funciona, pero con frío da problemas. Y al principio, como todo, al principio el alcohol es más corrosivo que la gasolina y se comía, pero vamos, claro, esto en Brasil tiene mucha experiencia y han ido evolucionando hasta adaptar tal. O sea que esto funciona en el mundo ya, Sí, sí, ¿correcto? aparte desde hace décadas. En Brasil yo ya escuchaba que corrían allí en motocross con alcohol. Efectivamente. Ajá. O sea que hace Bien, décadas ya que está. esto entonces tenemos, acuérdate, estamos en la fase de biocombustibles, que es lo que más se está trabajando ahora, porque después te contaré los problemas de e-combustible. Para que te hagas una idea, hay una compañía, me parece que lo hemos hablado, una compañía francesa que se llama ETS, ETS, que son unos ingenieros escindidos de la mayor petrolera que hay en el mundo, que es, o de las mayores, que es Total, que es francesa, un grupo y se dedicaron a hacer combustible de competición. Este combustible de competición es el que usa Suzuki y KTM en los grandes premios. Ajá. ETS. Y estos señores de ETS, claro, ellos están trabajando un montón en biocombustibles específicos de competición. ¿Y dónde lo están haciendo, Chicho? En Japón. Una empresa francesa en Japón. Y el año pasado ganaron en Japón un campeonato de automóviles, que no sé cuál será, pero uno potente, con un combustible 100% biocombustible. 100%. Los coches van por delante, porque obviamente la industria automovilística es 10.000 veces más grande que la de las motos. Y entonces, esto, todo lo que están ganando porque al final son motores, toda la experiencia de los motores al final se aplicará en las motos, donde lo único que tendrán es que coger la información que tienen en las motos, en los coches. Bien, pues entonces tenemos, esto es de los biocombustibles. Acordémonos, hay dos generaciones, una con material comestible y el otro con desechos. Alimentos. Con desechos, con desechos. Bien, y ahora pasemos al e-combustible. Esto es, el e-combustible es como el cuento de Caperucita Roja. Porque la teoría es que tú captas el CO2 de la atmósfera y lo conviertes en combustible. El CO2, o sea, lo que ahora mismo es el demonio, el CO2, con este teórico y combustible, tú lo captas, lo transformas y lo conviertes en combustible, que emite agua. Y emite H2O. Bien, te voy a decir una cosa, esto que parece revolucionario, como casi todo en la técnica, es más viejo que la tana. ¿Por qué? Porque lo usaron en la Segunda Guerra Mundial. Cuando había escasez de combustible y el dinero no era importante, lo importante era tener el combustible, no importaba el coste, en la guerra usaban este tipo de combustible. Fíjate qué acojonante, ¿eh? Joder. Bien. Entonces, pongan donde dice la idea, aquí lo tengo, digo, la idea es perfecta, pero claro, esto, ¿por qué no se hace? Pues te digo por varias razones. Hoy en el mundo, en todo el planeta, la producción de e-combustible serán unos cientos de litros. O sea, y es carísimo hacerlo, carísimo. ¿Por qué? Porque necesitas consumir un montón de energía eléctrica para hacer este combustible. Mira, te voy a explicar una cosa. Esto lo podéis ver en la página de Repsol, creo que lo estuve viendo. La marca de coches Porsche, junto con una empresa propiedad del dueño de KTM, han montado una planta de este tipo de combustible en el sur de Chile. ¿Por qué en el sur de Chile? Porque allí se puede generar, no lo sé por qué, energía eléctrica, pues debe haber mucho viento o mucha energía eléctrica para producir este combustible. Pero lo mismo, es carísimo, carísimo. Pero están trabajando en ello. El precio, esto bajará, por ejemplo, si empiezan a generarlo en cantidades industriales. Pero es el
es el futuro más bonito. ¿Por qué? Porque además no hay que cambiar la termodinámica de los motores, o sea, todo lo que ahora sirve, todo lo que ves en los coches se podría utilizar con algunos cambios internos, pero funcionarían igual. No es como las motos eléctricas, que tienes que generar baterías, o los coches eléctricos, enchufes y tal, todo esto es diferente. Después otro problema grave del combustible es su almacenamiento. Es súper difícil almacenarlo, tiene que estar almacenado en recipientes de altísima presión, resistente a los golpes. Y esto también o sea, no es como la gasolina ahora, ¿entiendes? Los coches tendrían que tener, que llegarán a eso, y las motos tendrían que tener depósitos súper seguros y resistentes a impactos y no sé qué y no sé qué. Bien, pues esa es la situación en este momento. Vale. Pensemos, esto es como está. Ahora pensemos, vale, vamos a hacer, por ejemplo, en el Mundial de Resistencia ya se está trabajando con biocombustibles, pero me explicaron una cosa muy interesante. Mira, en el Mundial de Resistencia solo hay un suministrador de gasolina, único, igual que de neumáticos es uno. Y claro, esto, imagínate esto en MotoGP, donde hay Repsol, donde está Shell, donde está Elf. Entonces, el combustible, todos no tienen la misma tecnología. No sé si me entiendes, es como la electrónica, ¿sabes? Cuando era libre, cada uno tiraba de un sitio. El problema de introducir esto, que habrá super petroleras con mucho más avanzadas que otras, y esto puede generar dentro de MotoGP un problema. ¿Vale? Bien. Bien, y entonces aquí tengo dos cosas más importantes. ¿Cuándo es el último gran cambio de combustibles que se produjo en el Mundial? Acuérdate, en 1988, cuando se pasó de gasolina con plomo, la super, a gasolina sin plomo. ¿Vale? Sí. Los ingenieros que trabajan en esto dicen que aquel cambio fue mucho mayor que el cambio que supone irse a ecocombustibles. A Fíjate qué biocombustibles, a biocombustibles. eso es, a eco, A tanto eco. bio como E. Pero que el Vale. cambio de entonces fue mucho mayor que el que supone esto. Increíble, ¿verdad? Sí, bueno, el plomo que llevaban las gasolinas actuaba en una parte muy importante del motor, que De era el lubricante. asiento de las válvulas, y actuaba como lubricante. Y el principal problema que hubo cuando se pasó, porque claro, había motores que estaban preparados para gasolina con plomo, y de repente se acabó la gasolina y tenías que seguir echando. Entonces había unos aditivos que tú le ponías cuando ibas a echar gasolina sin plomo, ¿no? Que eran aditivos para poder que esos motores pudieran no romperse o no deteriorarse en el asiento de las válvulas. Se rompían. Se deterioraban muy fácil. O sea, claro, se quedaban sin ese lubricante que traía la gasolina, que era el plomo, y entraban en problemas, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar aleaciones, encontrar aleaciones nuevas que soportasen el no llevar ese lubricante, el plomo, ¿no? Eso Sí, fue, y la persona de la que he leído de esto decía, por ejemplo, que en las carreras, acuérdate que entonces eran dos tiempos, los técnicos, a la hora de hacer la carburación, sí, ahí cambió mucho. estos decían, dice, les explicamos, dice, oye, Sí, tenéis que hacer justo lo contrario de lo que hacíais hasta ahora, de carburación y tal. Y creo que los especialistas en carburación decían, pero ¿qué dices? ¿Cómo voy a hacer esto? Dice, en los primeros test que hicimos en Jerez, se griparon todos los motores. sí. Y dice, ahí se dieron cuenta los técnicos que lo que les decíamos, los de las gasolinas, Sí. era verdad. Y sabes que se inventó un dispositivo que era el contador de detonaciones, que era Así, una arandela con un cable que salía, que se ponía entre la bujía y la culata, ¿no? Y entonces ahí ese era un catador, era un sensor que contaba las detonaciones. Entonces te decían, oye, más de 7 detonaciones por vuelta, te cargas el motor. Y entonces iban afinando la carburación hasta llegar a ese límite y qué que bueno. permitía algunas detonaciones, pero no en un número excesivo para que el motor, para conseguir la máxima potencia, pero que el motor no rompiera.
Entonces ahí también hubo una nueva manera, porque la anterior, ¿sabes cuál era? Era muy cachonda la anterior. Sí. Mirar la Sí, bujía. sí, pero los pilotos pasaban ¡guau! La última vuelta y apagaban la moto, cortaban el gas, agarraban el embrague y apagaban el motor después de haberlo llevado a tope en la recta. Y dejaban, ¡guau! Sí, dejaban ir y volvían con la moto empujándola desde final de recta. ¿Tú te acuerdas de ver estas cosas, no? Entonces llegaban al boss, el mecánico sacaba la bujía, la miraba y según el color que tenía en el electrodo central, decía, no, 3 puntos menos o 2 puntos más. Iban ajustando la carburación así, Sí, 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 era imagino. súper artesanal. Ahora todo Sí, eso lo hacen sensores y electrónica. sí, sí, hoy en día ya no hay nada de Bien, esto. pues Chicho, esto es un poco lo que está por delante. Entonces, resumiendo, lo importante es, acordémonos, el 40% de la gasolina en 2024, en 2 años, será ecocombustible Sí, y en el 27 será totalmente no fósil. En el 27, totalmente no fósil. Esto reducirá las emisiones. Y después, otra cosa importante para que veas que en todos los ámbitos se está trabajando, Michelin quiere que en el 2050 todos los neumáticos que salgan de la fábrica, de carreras, de coche, de camión y tal, sea hecho con materias primas originales o recicladas. Nada de productos químicos, nada, todo sea natural en el 2050. Y ahora te digo otra cosa, Moto-E está sirviendo a Michelin para experimentar en este sentido. El año pasado, el 33% del neumático delantero de Moto-E era reciclado y el 40% del trasero de material reciclado. otros neumáticos, me imagino, ¿no? Sí, son neumáticos específicos, pero están haciendo pruebas. Sí, pero ¿qué material utilizan para reciclar? Pues mira, por ejemplo, cáscaras de naranja, cáscaras de limón, Joder. biomasa, es muy interesante. Y después, otra cosa que me parece que lo mencionamos aquí, en Michelin están obsesionados con el gasto de energía de los calentadores. Sí, Les ya lo tiene loco. comentaste, sí. Bien, Bien. yo tengo que comentar una Pero cosa. déjame que te diga lo último, lo último. Ellos han corrido en Japón en coches. Sí. También, Michelin también. O sea, se van todos a Japón. Y han corrido en el único, han ganado y corrido en el único campeonato del mundo en el que no usan calentadores, con ruedas que se calientan a tope en la primera vuelta, a base de materiales que no conocemos, pero la intención es acabar con los calentadores de neumáticos. Muy bien. Los calentados de neumáticos que llegaron con la intención de que ya desde la primera vuelta ya pudiesen ir a tope, porque es para lo único que sirven, no han, no han reducido el número de caídas. O sea, simplemente es que el piloto antes tenía que gestionar la temperatura del neumático y ahora ya sale con una temperatura fija que ya le permite dar gas desde el principio. Bien, yo quería comentar aquí una cosa importante. A ver, que ya la comenté en otro vídeo. Yo estuve en una ocasión curioseando en Moto-E, Cheste, vi un poquito todo, estaban en unos bosses aparte, estuve hablando con los mecánicos y viendo también las estaciones de carga y viendo sobre todo una cosa, los generadores que tenían para cargar esas motos. Y aquello contaminaba, vamos, eran generadores diésel y estaban todos metidos en un recinto, tapados con lona de camuflaje, pero aquello era impresionante porque salía una marea de aquel recinto. O Sí, sea, es una hipocresía, es una ahí hipocresía. está, es una hipocresía. Ahora se pueden escudar en que están investigando y que necesitan pasar por un periodo de investigación en el cual va a haber un consumo el doble o el triple en contaminación del que hay si hubiese gasolina, pero al final yo no le veo salida a la moto eléctrica en competición en absoluto, No, ni le veo salida al vehículo eléctrico en las calles. el presidente de la Federación Viegas, que es portugués,
Sí. asegura que en el mundo de la competición las eléctricas se usarán solo hasta el equivalente a 125 centímetros cúbicos. No llegarán. Entonces, teóricamente, por lo que dice, todos los campeonatos nacionales y tal serán eléctricos. No llegan. No llegan ahí. O sea, el equivalente en potencia a una 125 o a una Moto 3 serían carreras de 5 minutos. Y ya está. Carreras de 5 minutos, o sea, 3 vueltas. Bueno, venga, dejémoslo por aquí. Muy bien. Venga, chicos, Venga, gracias. chicos, ya nos Nos contáis vemos. qué os parece todo esto. Venga, chao. Venga.